Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a dar gracias, Señor, por este maravilloso día, Padre. Te ponemos esta clase en tus manos, Señor, te la entregamos, Padre amado. Así Te es, Padre. pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Señor, que bendigas a su familia, Padre. Que bendigas a las personas que se van a conectar, Señor, que van a escuchar el programa más adelante, Padre amado. Sé tú tomando el control, Señor, de la pastora Merité, Padre. Sé tú hablando a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé tú ministrando a través de ella, Padre amado. Sana su cuerpo, Señor, sana su dolencia, Señor. Quita todo su cansancio, quita toda inflamación, todo dolor, toda molestia, Señor, toda incomodidad, Padre amado. Para que seas tu Espíritu Santo, tu presencia, habitando en ese cuerpo magnífico. Amén. Dando palabra de bendición, dando esta maravillosa clase, enseñándonos tu palabra nuevamente, otro día más aquí, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por este día, porque todo lo que ha pasado es porque tú lo has permitido, Señor. Todo tiene un motivo, todo tiene un propósito, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están aquí conectados, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor. Quita toda venda espiritual, Padre amado, para que tu palabra se clave en las tablas de su corazón, Señor. Así Sé tú es. tomando el control de ellos, Padre amado, de nosotros, Señor. Toma más de nosotros, Señor, y Así pon es. más de ti en nosotros, Padre amado. De Sé tú, Jesús. Señor. Inúndanos con tu Santo Espíritu, Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta clase. Gracias por otra oportunidad más de conectarnos, Señor, de aprender de ti, de escuchar tu palabra, de vivirla, Padre amado, y de dejarlo claro de que tu venida cada día está más cerca, Señor. Te damos gracias, Señor. Sé tú tomando el control. Aleja todo espíritu de estupor, Señor. Aleja todo espíritu de En el nombre de distracción. Jesús. Todo espíritu de sordera espiritual, aléjalo, Padre amado. En el Para que nombre de seamos Jesús. nosotros escuchando tu palabra, Señor, de espíritu a espíritu, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendiciones a Mike Kelly, que se está, la ve ahorita, menos se conectó hace ratito, no estaba viendo la pantalla. Bendiciones para todos, la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus corazones. Estamos en el tema de el arrebatamiento. Damos gloria a Dios por su amor, por su misericordia, por todo lo que nos ha dado hasta este momento. Por todo lo que hemos podido estar aprendiendo. Esa es la segunda, ¿verdad, Isa? Efectivamente, mi profe. Gracias, mi corazón. Es tu sonido igualito. Gloria a Dios. Bueno, nosotros ya prácticamente hemos repasado 2 veces la primera parte, prácticamente.
vimos la doctrina de la inminencia. ¿Qué es la doctrina de la inminencia, amado? ¿Quién recuerda qué es la doctrina de la inminencia? Antes de que le diga la página a nuestro hermano Isaac. ¿De qué se trata esa doctrina? Que la estudiamos la semana pasada, que es la base para nosotros creer en la pretribulación. Es una postura teológica y escatológica. ¿De qué trata? ¿En qué hace énfasis? Esta doctrina se basa en el hecho de que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, lo que significa que puede ocurrir en cualquier momento. O sea, es porque sí, es un hecho que va a ocurrir, es inminente y por tanto no está supeditado a, a un acto específico, como por ejemplo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que Él va a venir, pero cuando termine la tribulación, la gran tribulación. En este caso, la doctrina de la inminencia nos habla de que sí, porque sí, nuestro Señor Jesucristo viene y viene en cualquier momento. Por tanto, esta doctrina nos exhorta, nos anima a que vivamos siempre esperando a Cristo y preparados. Nos exhorta a estar velando, a estar siempre preparados. Y nos enseña que nosotros no esperamos la tribulación, sino que esperamos a Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se les olvide, amado. No se les olvide. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha gente diciendo demasiadas cosas. Entonces, vimos los elementos de la doctrina de la inminencia, su significado, que es algo próximo, puede suceder en cualquier momento, perdón, es sin señales previas, tiene su base bíblica en más de 3 versículos, en más de 3 pasajes, tiene como mínimo 3 pasajes que señalamos en este estudio. Y su propósito, el propósito de la doctrina de la inminencia es precisamente promover la esperanza y la vigilancia constante. Y por supuesto la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Para citando a uno de los versículos que nos insta a estar preparados y que le da basamento a la doctrina de la inminencia, Santiago 5:8-9, que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, estemos claros que la doctrina nos manda a estar vigilantes constantemente y a estar preparados. Y allí se hizo una pregunta: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para el arrebatamiento? ¿Estamos verdaderamente preparados para ello? Entonces ahí ya entrábamos, como yo tenía que explicar la doctrina porque no la habíamos colocado desde la primera vez. Allí ya sí comienza la primera parte del arrebatamiento. Lo vimos por encima. Citamos Apocalipsis 19:14. Y la gran pregunta: ¿la iglesia no pasará? Todavía no hemos respondido a eso, pero ¿qué no va a pasar la iglesia? La gran tribulación. Según Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
¿Y qué entendemos por gran tribulación, amados? La ira de Dios, el juicio. Cuando usted le hablen de la ira de Dios, le están hablando de la gran tribulación. Cuando le hablen de la gran tribulación, a usted le están hablando de la ira de Dios. Y si le hablan del juicio, están hablando de la gran tribulación y de la ira de Dios. La ira de Dios no es un arrebato de furia, lo vimos la semana pasada, incontrolada. Y eso quiero que nos quede claro. Y vamos a ir desde ahí, Isaac, desde la página 20 en adelante. Nos tiene que quedar exactamente claro, mis amados preciosos, que la ira de Dios no es una ira injustificada. No, señor. La ira de Dios tiene que ver con una respuesta justa y santa contra el mal y el pecado. Véanlo de esta manera, porque es la realidad. Dios hasta hoy está llamando a todo el mundo, señores. Dios no está llamando solo a su pueblo, ¿ok? Él está llamando a todos. De hecho, Él está llamando a través del pueblo, de nosotros, a muchos. Y de manera personal también está llamando a muchos y también está tratando con su pueblo. Esto es como una advertencia. Cuando te dicen, va a acontecer algo. Bueno, hubo un movimiento telúrico en el mar y trae un tsunami. Comienzan a sonar las alarmas. ¿Qué debería hacer el pueblo cercano a donde se cree que va a llegar el tsunami? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese pueblo? Se prepara y se resguarda. Exactamente, se prepara, se resguarda, busca el camino correcto para salvaguardar su vida. Es lo mismo para nosotros hoy. Nosotros tenemos que entender, comprender y comprenderlo muy bien para poderle explicar a las personas. Pero si Dios es bueno y es tan bueno, ¿cómo es que va a venir la ira de Dios sobre el mundo? ¿Cómo es que Dios va a destruir a todo el mundo? Señores, es una respuesta justa y santa contra el mal y el pecado. Dios les está diciendo, ahorita están sonando en este instante, en este momento, están sonando las alarmas de tsunami. ¿Qué hay tan devastador como un tsunami? Podemos ver los últimos que han acontecido. Hay dos que han sido demasiado destructivos, como lo fue el de Japón y como lo fue el de, yo no me acuerdo, por esta zona de la India, no sé si fue Bangladesh, por allí, que hubo uno que también fue súper devastador. Y fíjense lo tremendo que cuando hay un movimiento de tierra, o sea, en este caso, un terremoto que hubo que se da en el mar, las alarmas se encienden y de una vez llega la alerta de si va a haber un tsunami, en cuánto tiempo va a llegar. Fíjense las predicciones, en cuánto tiempo va a llegar, si va a llegar, cómo va a llegar y todo lo demás. ¿Y qué hace? El Estado? Alerta. Bueno, los que tienen la tecnología, alerta. Y la gente que comienza a hacer, no, se queda ahí esperando. No. Ellos comienzan a buscar refugio. Ellos se preparan. Ellos buscan refugio, buscan la salvación. Escuchen, buscan salvarse. ¿Por qué ahorita hay un llamado? Hay alarmas encendidas así, con una luz roja dando vueltas, dando gritos, una alarma terrible al mundo, diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Mire, las alarmas están encendidas, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Las personas no lo están oyendo o le están haciendo caso omiso, están volteando la mirada, se están tapando los oídos y no se están preparando. Pero la verdad es que la gran tribulación es el derramamiento de la justicia de Dios para dar el pago por el pecado. Qué tremendo que si Dios no fuera un Dios de amor, un Dios bueno, no nos mandara a prepararnos, simplemente arrasó y se acabó.
El ejemplo más inequívoco en las escrituras lo tenemos con Noé. ¿Cuánto tardó Noé, amados, para construir el arca? ¿Cuánto tiempo se cree que pudo haber tardado Noé para construir el arca? Mucho tiempo, amado. Mucho tiempo. Ahora bien, se cree que Noé tardó aproximadamente 100 años. Escuche bien esto, 100 años para construir el arca. ¿Y qué creen ustedes que pasó durante 100 años? Noé les advirtió. Noé se los dijo. Es más, era tan evidente porque a él se le, o sea, ¿cómo tú estás construyendo un arca aquí, Noé? ¿Cómo es que tú estás construyendo un barco de tamaño, proporciones en medio de la nada, donde ni agüita tienes? Y Noé les decía, va a llover, va a llover. Y le creían, lo creyeron loco. Se cree que durante 100 años Noé predicó del diluvio, señores, del diluvio. Y qué tremendo que el mismo apóstol Pablo desde allí para acá hemos predicado el arrebatamiento. O sea, Cristo murió hace más de 2000 años. Y si usted saca la cuenta, tenemos más o menos como 2000 años predicando que Cristo viene. Y de hecho, la gente lo da por tardanza. La gente da el hecho por tardanza. ¿Pero por qué lo da por tardanza? Ah, porque no ha pasado, porque han pasado 2000 años. Y entonces, no, esto nos lleva un momentico allí a segunda de Pedro, capítulo 9, capítulo 3, verso 9, que dice ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces me vas a decir que es un Dios malo. Me vas a decir que Dios es malo. No coloqué esa cita allí, porque esa me la acaba de dar el Señor en este momento. No está allí. Entonces, vamos a decir que Él es malo porque va a acabar con el mundo cuando comience a pasar lo que va a pasar. No, señores. El evangelio se está predicando desde que los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Y le voy a decir algo. Mire lo tremendo de todo esto. Si nosotros buscamos en las escrituras, Jesús duró 40 días con los discípulos y fue arrebatado. Y cuando vino Pentecostés, no había pasado ni un mes del arrebatamiento del Espíritu Santo. Y justo cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, se dio el primer evangelismo masivo, la primera pesca. Jesús le dijo a Pedro, ahora te haré pescadores de hombres. Y Pedro, una vez recibido el bautismo del Espíritu Santo, hizo la primera pesca sobrenatural multitudinaria en aquel lugar. Por la cantidad de personas que se convirtieron. ¿Qué te quiero decir? Desde ese momento hasta hoy se está predicando el evangelio, se está predicando que Cristo viene, lo predicó el apóstol Pablo, lo confirmó el apóstol Pedro cuando dice aquí mismo en su segunda epístola lo que acabamos de leer. ¿Qué acabamos de leer? Él dice, vuelvo y repito la cita, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de su venida, señores. La de su venida. Como algunos la tienen por tardanza, hoy hasta mucha parte de la iglesia no cree. Muchos dicen que no viene, que es figurativo, que eso no es real, X, Y y Z. Más bien, me fui para otra versión, sino que es paciente para con nosotros. Dios ha tenido 2000 y pico de años de paciencia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Y me vas a decir a mí que Dios no tiene misericordia de nosotros. Eso se llama desconocimiento de las escrituras y tergiversar las escrituras. Porque Cristo viene y nadie lo detiene. Él ha tenido paciencia para con nosotros. Entonces, la ira de Dios no es un arrebato de furia incontrolada, sino más bien es la respuesta justa y santa para ponerle fin al pecado y a la maldad. Desde el punto de vista de la escatología, la ira de Dios es una manifestación de su voluntad de restaurar el orden en el mundo. ¿Por qué, mi amado? Porque la gente no está haciendo caso por la buena. Nosotros le predicamos y la gente no quiere aceptar a Cristo. Le hablamos y la gente sigue con sus religiones paganas, sigue con su idolatría, sigue con su hechicería. Y ahora peor, porque ya no solamente hay una idolatría acentuada para dioses hechos de mano de hombre. Está la propia egolatría. No sé cuál es más peor que la otra. Donde la adoración a sí mismo es lo que está importando. Entonces, ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a pensar que Dios está haciendo algo incorrecto? Ah, él hace algo incorrecto, pero cuando una persona mata no es incorrecto. Cuando una persona abusa no es incorrecto. Cuando una persona engaña no es incorrecto. Ah, porque ¿quiénes somos nosotros? El Dios es Él, nosotros la creación. Y queremos convertir, la creación quiere convertir a Dios en su creación. Quieren involucrar a Dios en su plan, en lo que Dios nos involucre. Dios es soberano y poderoso. Él es Adonai, dueño, amo y absoluto de toda la creación. Y aquí Romanos 2:5 nos los aclara. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso es que ahí cae, ese es uno de los tantos versículos que tira a tierra la post-tribulación y la medio-tribulación. ¿Por qué? Porque está guardada para los que tienen dureza de corazón y no se arrepintieron. La ira es para ellos. O sea, usted me está comprendiendo. Yo creo que me diga que sí o no. Y si no, yo lo vuelvo a repetir, amado. Yo necesito que usted comprenda que usted no crea lo que yo creo, que usted crea por convicción. Porque cuando yo creí, lo creí por convicción, por entendimiento, por comprensión. No porque, ¿saben por qué? Porque después viene otro y lo convence y usted se va a ir detrás de lo que dice otro. Es necesario que usted comprenda cómo debe ser, por qué razón la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia se va en el arrebatamiento. Nosotros creemos en la pretribulación, o sea, el arrebatamiento antes de la tribulación. Porque de lo contrario, lo que dice aquí el apóstol Pablo no es. Si la iglesia pasa por la tribulación, entonces estamos negando y estamos diciendo que el apóstol Pablo es mentiroso. Porque él dice ahí que por la dureza del corazón, por no arrepentirse, están atesorando para ello ira, para el día de la ira. Están hablando de la gran tribulación y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está. Mira, él te engloba ahí. Ira de Dios, tribulación, el juicio, porque tiene que ver con lo mismo. Si eso es para las personas de dureza de corazón y no arrepentido, si tú te arrepentiste, ¿deberías pasar por ese proceso? Pregunto. ¿Sí o no? Dijo por aquí la hermana María, no. ¿Cuántos estamos conectados? De verdad. Levante la mano. Amén, Maikeli. Gracias, hija. La hermana María, el hermano Humberto, Mariani. ¿Por qué no me contesta entonces?
Por aquí ya contestó la hermana María. Ustedes no la oyen, pero yo sí. Ahora quiero oírlos a ustedes. ¿Pasa usted con razonamiento, con raciocinio, con entendimiento? ¿Pasa o no pasa usted por la tribulación? ¿Debería o no debería pasar? No. Gracias, mi amor. Así es que no. No debemos. No debemos, porque ese proceso es para todos aquellos que han endurecido su corazón, a todos aquellos que no le han obedecido en este momento a Dios, a todos aquellos que le dieron la espalda a Dios. Y esto es, vamos a poner otro ejemplo, porque bueno, pero porque Dios, si tú eres tan bueno, no los agarra. Usted recuerda que nosotros tenemos libre albedrío. Hay tal peligro de libre albedrío. El libre albedrío te hace a ti dueño de tus propios actos, dueño de tus propias decisiones. Dios no te quiere obligar. Dios quiere que tú actúes bajo tu propio libre albedrío, bajo tus propias decisiones. Entonces, esto es como que si está lloviendo, llueve y hay un techo y tú tomas la decisión si irte debajo del techo o quedarte a expensas de la lluvia. Si tú te quedas fuera del techo, es tu decisión y te mojas. ¿Es culpa del techo? No, la decisión fue tuya, fue tu libre albedrío de no irte al techo. Dios estableció la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús compró nuestras vidas. Él pagó el precio del pecado. Si ya tú estás bajo ese pago, ¿cómo es que tú tienes que pagar? ¿Cómo es que tú tienes que ir bajo la ira de Dios? Es imposible. Si tú estás, es porque ya tú estás bajo esa cobertura, ese techo. Ahí se cumple lo que dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es imposible que usted habite en el Altísimo y no more bajo su sombra. Es imposible. ¿Ven cómo todo se conecta? No podemos pensar ni permitir que vengan otros con sus razonamientos diabólicos a querernos hacer entender a nosotros o querernos enseñar a nosotros que tenemos que pasar por una tribulación. Cuando las escrituras con el plan de salvación es el plan de salvación y precisamente no solo de la muerte eterna, sino de la ira venidera. El problema es que no estamos estudiando, que no estamos entendiendo, que estamos oyendo las clases, que no anotamos y oímos la clase y nos entra por un lado y nos sale por el otro cuando salimos de la clase. Nosotros tenemos que entender que el plan de salvación no abarca solamente que usted no muera eternamente, sino que usted sea salvo, rescatado, apartado de la ira venidera. Acá lo que dice el apóstol Pablo está diciendo que es por la dureza y por un corazón no arrepentido que esas personas están atesorando para ellos ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y cuándo es eso? El día que comience la tribulación. Está por comenzar porque la gente dice, no, ya nosotros estamos, miren lo que está diciendo la gente, que nosotros ya estamos en la mitad de la tribulación. Palabras que ellos no han leído bien Apocalipsis. No lo han leído bien. No, es que ya salió el jinete, el 1, el 2, el 3 y el 4, ya ellos salieron. Señores, cuando esos jinetes salgan, la hambruna, usted, ahorita no hay hambruna como va a haber. Ahorita no hay peste y enfermedades como va a haber. O sea, yo no entiendo en qué estamos pensando. Porque hay gente predicando que ya estamos en la mitad de la tribulación, que ya va a terminar la mitad de la tribulación. O sea, que ya vamos a completar 3 años y medio para que Cristo venga para apoyar la teoría de la
media tribulación, o sea que Cristo viene a la mitad de la tribulación. Inicia la gran tribulación. La una y la otra se caen. Cuando usted le permite al Espíritu Santo que le engrane la palabra y usted pueda comprender que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, que Cristo padeció y por los que él padeció no van a padecer esa tribulación. Cuando nunca antes, dice las escrituras, se ha visto, se va a ver. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que ya la tribulación está y que ya va a terminar? No sé, de verdad que tendría que, bueno, menos mal que vamos a volver a ver los sellos. Vamos a ver los sellos otra vez, vamos a ver las trompetas otra vez, vamos a ver las copas otra vez y vamos a ver los hay, porque nadie habla de los hay, que son los momentos más bárbaros entre los derramamientos de copa. Los hay. Seguimos. Vemos las tres posturas. A ver. Ajá. Ya sabemos que hay tres posturas. La pretribulación, ahí la tiene mi hermano. La pretribulación, la medio tribulación y la post-tribulación. Que ellos están diciendo ahí, pretribulación, antes de la tribulación viene el arrebatamiento. Los de medio tribulación dicen que a la mitad de la tribulación viene el arrebatamiento. Y los de post-tribulacionismo, peor, dicen que no hay tal cosa, que el arrebatamiento es lo mismo que decir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento parcial, que solo creyentes fieles y vigilantes serán arrebatados antes de la tribulación. Esto que está aquí como arrebatamiento parcial es parte de la pretribulación, pero no se llama arrebatamiento parcial. Usted y yo tenemos que estar preparados. Por algo, la doctrina de la inminencia nos manda a estar preparados. Porque un cristiano que no esté preparado, un cristiano que se diga ser cristiano, pero que se parece más al mundo, no se va a ir. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ah, yo soy cristiano, pero estoy en adulterio. Yo soy cristiano, pero yo estoy en fornicación. Yo soy cristiano, pero me la paso mintiendo. Yo soy cristiano, pero me la paso, soy obsceno, grosero, depravado, porque nadie me ve, porque este es el detalle. El problema está en que ahorita es tan fácil ser cristiano porque nadie los ve. Su teoría de que nadie los ve. Y si nadie los ve, no pasa nada. O sea, la verdad es que dentro de la pretribulación, o sea, de irnos antes con Cristo, no es que haya un arrebatamiento parcial, no, es que se va la iglesia que está preparada. Y para eso está la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 eran la iglesia. El problema es que 5 estaban preparadas y 5 no. Las que estaban preparadas se fueron. ¿Cómo estaban preparadas? Tenían del Espíritu Santo. Las otras tenían una porción casi que extinta del Espíritu Santo. No cargaban de más. Eso habla de una relación y una comunión constante. Hay gente que busca la comunión con Dios es el domingo. Es más, desempolvan la Biblia el domingo. La meten en el bolso y ni siquiera se acuerdan que están ahí. La sacan el domingo, lo vuelven a meter y el otro domingo lo vuelven a sacar donde estaba. Entonces, no es que haya un arrebatamiento parcial, pero explico esto porque esto se enseña. No, va a haber sí, va a haber un arrebatamiento ante la tribulación, pero es parcial, no es parcial. Olvídense la palabra parcial, porque parcial parecería que como que es a mitad, una cosa extraña. Lo traje a colación es para hacer la salvedad de que sí, ciertamente se van a ir en el arrebatamiento, perdón, antes de la tribulación, los fieles, los vigilantes, esos que están vigilantes, esos que tienen cuidado de agradar a Dios y no agradar al mundo. Y la otra postura que está allí, de pretribulación de la ira, señala que el arrebatamiento ocurre antes de que inicie la ira de Dios. Esta es de la gente de la medio tribulación, porque ellos aseguran que el arrebatamiento va a suceder cuando inicie, antes de que inicie la gran
tribulación. Pero después que comience la persecución del anticristo. Entonces, miren la locura del quinto punto. Y vuelvo y repito, se los traigo para que nadie me los confunda, mis amores. Aquí hablan, ¿verdad?, de que va a ocurrir el arrebatamiento antes de que empiece la gran tribulación, o sea, antes de que empiecen los 3 últimos años y medio. Porque tenemos la tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Antes de que empiecen los 3 años y medio de la gran tribulación, dice esta postura, viene el arrebatamiento, pero no sin antes venga la persecución del anticristo. O sea, está diciendo que viene antes del de la gran tribulación, pero que la iglesia va a ser perseguida por el anticristo. Dígame usted, cuando la Biblia relata que las personas que el anticristo persiga son porque no se sellaron, fue porque no lo negaron a Jesús, fue porque no adoraron la bestia, esas 3 cosas. ¿Y saben quiénes fueron esos? Los que se quedaron del arrebatamiento. Y esas personas, como no hagan esas 3 cosas, según Apocalipsis, se les será decapitado. Pregunto, según lo que Dios ha estipulado en el plan de salvación, ¿usted cree que la iglesia va a pasar por eso? Que todavía tiene que ser decapitada, así sea fiel. No, nosotros no queremos pasar por eso, ni debemos pasar por eso. Amén. No. Entonces, ahí es donde está el asunto. Pero ¿dónde nos basamos? Porque están las escrituras. Las escrituras no hablan de eso. Las escrituras son claras y categóricas. La gente descontextualiza los versículos, los tergiversa, saca un texto para generar un pretexto. Y bíblicamente, la iglesia no está para pasar por eso. Ninguno de estas 2 posturas finales que apoyan a la postribulación y a la medio tribulación tienen cabida en ningún lado. Nos vamos a la siguiente página. Aquí está la pretribulación, que la vimos. La interpretación es literal, señores. ¿Qué significa eso? Que Cristo viene, que va a haber el arrebatamiento y la iglesia se va con nuestro Señor Jesucristo. Esto es literal. Esto no es algo que nosotros podamos decir que no es así. Ahí vemos la pretribulación antes de comenzar la tribulación. Ustedes ven allí 3 años y medio de tribulación. La media tribulación dice que el arrebatamiento está cuando finalicen esos primeros 3 años de tribulación y comience la gran tribulación, que ahí se desata la ira de Dios. Esa es la postura de la medio tribulación. Y para la post-tribulación, ellos aseguran que la iglesia se va, que Cristo viene y la iglesia se va. Pero Cristo viene y se establece en el milenio. Entonces, ahí la cosa, ellos lo tienen como extraño. No hay basamento para eso. Solamente 1 o 2 versículos en los que ellos se basan. Pero vemos ahí en ese esquema que para ellos es lo mismo la segunda venida con el arrebatamiento de la iglesia, asegurando que la iglesia pasa por los 7 años de tribulación. Ahí vemos que después que Cristo venga en su segunda venida, viene el milenio, que es el gobierno de Jesús por 1000 años. Y aquí quiero hacerles una acotación. Después de este milenio, después de estos 1000 años, es que se acaba la tierra.
es que hay cielos nuevos y tierras nuevas y viene la eternidad. Ahí ustedes lo ven clarito en el esquema. Entonces, ahora sí viene lo que ya vimos de la pretribulación. Ajá, ahí está. Que creemos en la pretribulación, los pentecostales y los bautistas. Yo les decía a ustedes que somos pentecostales. Recuerdo que la primera vez me preguntó Isaac que cuál era la diferencia entre nosotros y los... Ah, Isaac, ¿cómo es que se llaman ellos? Yo te he hecho varias preguntas, pero están nosotros los pentecostales, están los pentecostales unidos. Eso, que cuál era la diferencia de los pentecostales unidos. Los pentecostales unidos es una división que se dio en un momento de la iglesia pentecostal y ellos ahora solo creen en Jesús. Ellos son ahora solo Jesús. Una corriente que se convierte en una secta, realmente. Lo comenté en ese momento, lo comento nuevamente ahorita. Dice acá, la interpretación es literal y por tanto apoyada y aceptada entre la mayoría de todos, ¿no?, de los pentecostales y bautistas. Ahora bien, todo creyente que esté viviendo en santidad es arrebatado antes de la aparición del anticristo y la gran tribulación. No entrará nada inmundo al cielo, dice Apocalipsis. Aquí tenemos varios textos. En la primera oportunidad los vimos, por eso no los vamos a ver ahorita. La segunda venida de Cristo es literal, se visualiza en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque hay una parte, la primera parte es el arrebatamiento. Jesús viene, pero hasta las nubes, señores, allí al cielo, a las nubes. Ahí nos va a recibir. Y la última parte es la manifestación gloriosa. ¿Cuál es la manifestación gloriosa? Jesús aterriza en la tierra, pisa tierra. Esa es la manifestación gloriosa. El rapto es antes de la tribulación de 7 años. Eso también lo vimos en la parte C de la pretribulación. La siguiente hojita. El rapto es antes de la tribulación de 7 años. El Señor vendrá como ladrón en la noche, dice segunda de Pedro 3:10, y se llevará a vivos y muertos en Cristo. Esos pasajes también los leímos, pero ustedes ahí están para leerlos. Si usted anota, los anota y lea. La manifestación gloriosa, o sea, Jesús aterrizando en la tierra por completo con un ejército a caballo. Jesús no viene solo, señores. Por eso es que yo digo, yo no entiendo. Jesús no viene solo, Jesús viene con un ejército, porque Él le pone fin a la gran tribulación. Él viene con un ejército y viene después de 7 años de tribulación. Jesús viene a la tierra con la iglesia. Apocalipsis 19, 11, 21, Zacarías 14, 1, 9 y Judas 14, verso 14 y verso 15. Vemos ahora la interpretación para nosotros de el pretribulación es interpretación literal de todas las profecías. Nosotros creemos firmemente, literalmente en todas las profecías, porque todas las profecías se han cumplido de manera literal. Para los que creen en la pretribulación, es así. La tribulación son 7 años, mis amores, tal cual, 7 años. Y el milenio son 1000 años del reino mesiánico. Hay personas que dicen, pero no puede ser literal, señores, es literal. Ahí en curiosidades yo escribí el reino mesiánico o era mesiánica, Apocalipsis 20 del 1 al 10. Es un periodo de paz y justicia universal en la tierra bajo el gobierno de Jesús, el reino de Dios consumado. Eso es lo que definimos o lo que se define como reino mesiánico, que aparece allí el término. En esta postura, ¿en cuál postura? En la que yo tengo
de pretribulación se mantiene que la iglesia, quien es el cuerpo de Cristo, será por resurrección y por traslación. ¿Por qué por resurrección y por qué por traslación? ¿Quién me puede explicar eso? Está bastante sencillo. ¿Quién me puede explicar por qué la iglesia se va, será arrebatada por resurrección y traslación? Bueno, primeramente, el cuerpo de Cristo será resucitado porque porque esos son los que duermen en Cristo, los primeros que se van en el rapto. Ellos son los primeros que van a subir. Y por traslación, porque nosotros nos vamos a trasladar de este cuerpo físico de la tierra, nos vamos a trasladar a las nubes en un cuerpo glorificado. Y nuevamente vamos a venir con Cristo para librar la batalla. Amén. Eso es lo que se refiere que nosotros unos van a resucitar y otros van a ser trasladados. Va a haber una traslación. Porque si estamos vivos no nos podemos resucitar, solamente vamos a ser trasladados. Muy bien, como lo ha dicho Leonela, tal cual, porque eso está en base a las escrituras. Las escrituras, dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hemos quedado, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con Cristo. Y ese es el proceso de traslación. La iglesia va a ser quitada de la tierra antes del inicio de cualquier parte de las semanas de Daniel. ¿Cuáles son las semanas de Daniel, amado? Esos 7 años que vimos allá en la figura atrás, pero ahorita los vamos a volver a ver, no se preocupe. Daniel 9:27 dice, nos habla precisamente de esas 7 semanas y la garantía de nosotros de que seremos, unos serán resucitados y otros vamos a ser trasladados, está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8. A ver, alguien que por favor me busque Daniel 9:27 primero. Daniel 9:27 y otra persona que me busque 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 8. Daniel 9:27. Amén. Léalo, mi amor. Amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ajá, vuélvalo a leer otra vez. Más pausado y más pronunciadito, para que las personas puedan ver que ahí estamos hablando de 7 semanas o de 7 días, igual. Dele. Amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Amén. Ahí estamos viendo la primera parte, o sea, los 3 primeros años y medio y los otros 3 años de la que habla precisamente de lo que es la manifestación del anticristo. 2 de Tesalonicenses 2, 7, 8. Amén. Léalo. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias, Mike Kelly. Gloria a Dios por ese pasaje. Piense lo que dice allí. A quien al momento lo detiene. ¿Cómo es posible si el inicuo está detenido? O sea, el inicuo, Satanás, el falso profeta, el anticristo, como usted quiera llamar, el diablo, el Señor lo reprenda. Si él está detenido porque alguien lo detiene, ¿cómo es que la iglesia no se va hasta que no sea perseguida por el anticristo? Si resulta y acontece que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y quien detiene la manifestación del inicuo es el Espíritu Santo con su obra actual en la iglesia, o sea, en ti y en mí. Lo que detiene ahorita al anticristo que no aparezca, por eso es que usted no está esperando ver al anticristo, amado, porque si usted está esperando ver al anticristo es porque usted está creyendo que usted se va a quedar en esta tierra. Solo los que se quedan en esta tierra lo van a ver. A mí no me importa quién es él, porque yo no quiero saber, porque el día que se manifieste es porque la iglesia se fue. Cuando ese personaje salga por todas las plataformas tecnológicas de comunicación que hay a nivel mundial, señores, la iglesia se ha ido, porque a él lo detiene es el Espíritu Santo en la iglesia. Y por eso esa es la garantía tuya y mía de ser trasladado. Yo quiero que pueda, por favor, leerme nuevamente 2 de Tesalonicenses 2, 7, 8. Y prestemos atención para que usted vea que hay algo que lo detiene hoy. Él no ha aparecido, es porque usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo, lo ha detenido. Leamos eso otra vez. Ok. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. 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 Entonces vemos allí que él está detenido, pero dice que ya está en acción. Y obviamente que está en acción, pero no se puede manifestar hasta que el Espíritu Santo nos saque a la iglesia de esta tierra. Y esa es tu garantía y es mi garantía. Seguimos a la otra parte. Aquí vamos a ver, aquí está. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva porque vamos a ir buscando versículos. Necesito que me busquen 2 de Tesalonicenses 2:1. Necesito que busquen Hebreos 10:25. Zacarías 14, del 1 al 4, Apocalipsis 1:7 y 1:19, Primera de Tesalonicenses 5:4, Apocalipsis 6, del 16 al 17. Necesito todos esos versículos en mano. Fíjense algo. El arrebatamiento es antes del periodo de la tribulación. Lo primero que vamos a leer es Primera de Tesalonicenses 2:1. ¿Quién lo tiene? Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni, ¿sí? Sí, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Amén. Nuestra reunión con Él. Él nos va a reunir con Él. Y no nos dejemos mover por lo que diga la gente. Si usted está claro y está leyendo las escrituras, por eso es que yo les pido que ustedes mismos lo lean. Imagínense que nosotros vemos clases sin la Biblia y usted no lea la Biblia. Usted ni siquiera en el servicio la pueda leer. En cambio, usted aquí está leyendo. Sí, yo lo leí. Ahí lo dice. Hebreos 10:25.
El que lo tenga, léalo, papá. Si no, yo lo tengo por acá. ¿Aló? Perdón, léelo, Michaeli. Había cerrado mi micrófono. Ok, amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Busca primera. Ok, fíjense que ¿por qué ahí el escritor a los hebreos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca? Amados, porque necesitamos estar calentándonos, necesitamos estar avivando el fuego que hay en nosotros. Si nosotros dejamos de congregarnos, nos enfriamos. Si dejamos de escuchar la palabra, nos apagamos. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha experimentado un poquitito de eso. Entonces, cuando eso sucede, somos presa fácil del enemigo. Entonces, está esa exhortación a que no dejemos de congregarnos, sigamos avivándonos el fuego a través de congregarnos, de buscar a Cristo en hermandad. Nuestro hermano Humberto va a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Amén. Amén. Dice así. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. Como ladrón. O sea, si es cierto que la Biblia registra que él viene como ladrón en la noche, pero usted y yo no estamos en tiniebla. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos de ustedes de verdad cree y sabe, tiene por certeza que Cristo ya viene? De verdad, de corazón. No es un pecado que no lo tenga, es necesario que empiece. Pero si no lo tiene, tiene que reconocerlo. Mira, amados, Cristo ya viene. Yo conversaba con Isaac ayer, sí, creo que ayer fue que me llevó a la universidad. Sí, bueno, no sé, ya no me acuerdo. Sí, ayer jueves. y hablábamos de lo cerca que está el Señor. Pero está tan cerca y las personas no lo están viendo. Las personas no están, o sea, no importa, o sea, ay, pero ¿qué está pasando en el mundo? Señores, ¿cómo que qué está pasando en el mundo? Que Cristo ya viene. Cristo ya viene. Voy a leer Apocalipsis 6 del 16 al 17. Y decían a los montes, escucha bien esto, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Congreguémonos, preparémonos, porque no queremos pasar por este momento, que dice Apocalipsis 6, 16 al 17. Ahora bien, vámonos a Zacarías 14. Amén. ¿Quién no tiene? Léalo, mami. Zacarías 14. Zacarías 14 del 1 al 4. ¿Sí? Ajá, Sí. dice así. Se acerca el día en el que el Señor vendrá a juzgar, y todo lo que les pertenece a ustedes será repartido delante de ustedes. Reuniré a todas las naciones para que luchen contra Jerusalén. La ciudad será capturada, las
casas serán destruidas y las mujeres serán violadas. La mitad de la población será expulsada de su tierra, pero el resto de los habitantes permanecerán en la ciudad. El 3. Entonces el Señor saldrá y luchará contra esas naciones, como ha peleado en batalla anteriores. El 4. Ese día él subirá al monte de los olivos que están al oriente de Jerusalén, y el monte se abrirá en dos. La mitad de la montaña se moverá al norte y la otra mitad al sur. Amén. Amén. Zacarías está describiendo aquí la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos la imagen, vemos que hay una flecha que dice tribulación y vemos una nube donde aterriza una figura que es la figura de Jesús. Y vemos el monte que se abre. Está finalizando la gran tribulación. Está viniendo Jesús por segunda vez a la tierra. Nos regresamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Apocalipsis 1, 7. Amén. Léalo, mi amor. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Amén. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Amén. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Amén. Entonces vemos acá que nos muestra un esquema de cómo va a ser el arrebatamiento y lo que acontecerá después. Después del arrebatamiento viene la tribulación y finaliza la tribulación Jesús. Zacarías da una descripción bastante fuerte de lo que va a estar aconteciendo en el momento que Jesús regresa a la tierra. ¿Seguimos? Entonces, aquí hay una pregunta y es algo que el Señor me puso en mi corazón, por eso es que ahí están mis siglas, porque no fue sacado de ningún lado. Fue algo que el Señor me dio para colocar ahí para todos nosotros. ¿Estás bajo la ley o bajo la gracia? Ciertamente, Bajo la gracia. bajo la gracia. Más la gracia no es ocasión para pecar. Jesús hizo remisión de los pecados a través de su entrega total. Fuimos justificados y redimidos. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Por lo que si caminamos en amor, santidad, fe, obediencia genuina a Dios, no hay razón para entrar en el tiempo de la ira de Dios y su juicio. Mire, cuando el Señor me dio esto, y yo ahí lo copié, yo dije, Señor, gracias, porque eres tú. No hay razón. Si usted está caminando en amor, en santidad, en fe, en obediencia genuina a Dios, no hay razón para que usted entre o para que todos entremos o para que alguno entre en la gran tribulación. Y por ahí conseguí esta imagen bajo la ley o bajo la gracia. Bajo la ley es bajo la ley mosaica y bajo la gracia es la cruz. Y tiene esta cita, porque el pecado está en Romanos. Vamos a buscarlo para...
Romanos capítulo 6, verso 14. Y eso nos tiene que quedar a nosotros clarito. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señores, el pecado no puede, no debe, no tiene poder para dominarnos si usted no se lo da. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y si usted está bajo la gracia y está caminando, como dice acá, en amor, santidad, fe, obediencia, usted no debe pasar por la gran tribulación. Seguimos. Yo coloqué aquí una imagen que dice curiosidades, que tiene una pregunta, dice una simple pregunta. Y escuche bien la pregunta. ¿Tenían que cumplir los judíos la ley de Dios que le entregó a Moisés para obtener la salvación? ¿Tenían que cumplir ellos la ley? Las respuestas están acá. Si la gente respondió sí, está mal. Porque si responde sí, estaban indicando que la salvación era por obras, por los méritos propios y no por gracia. Si las personas hubiesen respondido y responden en este momento que no, la respuesta es correcta, porque la ley de Moisés nunca fue un impedimento para estar bajo la gracia. Y no para estar, perdón, la ley de Moisés nunca fue un impedimento para estar tú y yo bajo la gracia y no bajo la ley. O sea, la ley no te obligaba a estar fuera de la gracia. La ley, a través de ella, llegó a nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Israel tiene que entrar bajo la gracia, señores, para recibir la salvación. Esa es la verdad. Eso es para que ustedes tengan conocimiento de algunas cosas. Llegamos a la mitad de la tribulación. La segunda propuesta en la siguiente hoja. Los creyentes son llevados en la mitad de la tribulación, pasando por lo menos 42 meses, o sea, 3 años y medio, traducidos en 1260 días de tribulación. Tanto el arrebatamiento como la segunda venida son dos momentos diferentes. La tribulación y el milenio son literal, 7 años uno y 1000 años el siguiente. Igual que la pretribulación. Ahí se asemejan en esa parte de que son 7 años de tribulación y son 1000 años de gobierno de Jesús. Solo ahí, la verdad sí es que son 1260 días de tribulación porque son 3 años y medio, pero no la va a pasar usted ni yo. El basamento para esta postura está en el hecho de que aseguran que el rapto ocurrirá en la mitad, ya que es ahí cuando se cree que sonará la séptima trompeta. El basamento que ellos tienen, alguien por favor que me busque Apocalipsis, capítulo 11. Alguien que se vaya ubicando en Apocalipsis, capítulo 11. Porque este es el basamento de ellos para asegurar semejante postura. Ellos dicen que tiene que venir allí porque es allí donde se va a tocar la séptima trompeta. Entonces, ellos sostienen que la ascensión de los dos testigos es equivalente al arrebatamiento de la iglesia. O sea, dos eventos que no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, ellos lo postulan como el momento del arrebatamiento. Porque ellos dicen, bueno, es que el apóstol Pablo dijo que a la última trompeta. Entonces ellos toman la trompeta de la última trompeta del toque de las 7 trompetas y asumen que como hay dos testigos que van a ser resucitados y van a ser llevados al cielo, los dos testigos, ellos asumen que también, así como ellos van a ser resucitados y llevados al cielo, toda la iglesia va a subir justo en ese momento. O sea, no es Jesús que viene por la iglesia, es el momento de la resurrección de los dos testigos que se asume como el arrebatamiento. Para esta postura,
para esta postura. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas en Apocalipsis 11, que tiene 19 versículos. Vamos a ir leyendo esto piano a piano. ¿Quién lo tiene? Amén. Pero papá, vamos a leerlo uno por uno, con pausa. Ajá, comience. O sea, lo vas a leer todos, pero no corridos. Del 1 al 19. Ok. Dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dio libertad, me dio Levántate. y se me dijo, levántate y mide al templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Sigue? Ajá. Pero él partió. El patio. El patio. Él partió que está el patio que está fuera del templo, debajo, aparte y no lo midió, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollaron la ciudad santa cuando 42 meses. Ajá. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, o 1270 días, vestidos de silicio. Ajá, párate ahí un momento. Aquí estamos viendo la descripción, la narrativa de los dos testigos que vienen. Esos dos testigos van a estar 3 años y medio, o sea, 1260 días. Van a estar ellos vestidos de silicio, predicando, amonestando, señalando un pecado. Estos testigos, sigue papi, verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devoran a su enemigo, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra por todas partes, con toda plaga, cuando 40 meses y ¿Cuántas veces quieran? cuantas veces quieran. Ok. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es sentido espiritual, que se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los dos pueblos y los
y los de los pueblos, tribu, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 meses, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos uno a otro, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y ellos y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y cayeron Y oyeron. y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Ajá, hagamos una pausa un momento ahí. Fíjense que toda esta descripción es de los dos testigos. Estos dos testigos son muertos. Son expuestos sus cadáveres 3 años y medio en una plaza. Eso va a ser súper, hiper, mega televisado, porque eso lo va a ver todo el mundo. Pero después de 3 días y medio, Dios envía espíritu de vida sobre ellos nuevamente y ellos resucitan. Y Dios les da la orden en el verso 12 que suban al cielo nuevamente. Y dice la escritura que subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Esto es lo que ellos toman para decir que toda la iglesia es allí donde se va. En ese momento. Pero si usted lee este pasaje, que es único, no hay ningún pasaje donde se ha pensado, y en este pasaje no hay ningún indicio de que la iglesia sea arrebatada en ese momento. Pero es el que ellos toman para asegurar que la iglesia se va en este momento. Ajá, papi, sigue, verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dijeron gloria, y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, aquí el tercer ay viene pronto. Ajá, paremos un momento ahí. Fíjense algo. Qué tremendo. El tercer ay ya viene, pasó el segundo ay. Y según ellos, es en ese momento donde se va la iglesia. Y por supuesto viene la 7ª trompeta. En esa 7ª trompeta, ellos, como la Biblia, el apóstol Pablo dice, y a la última trompeta, ellos aseguran que es en esta 7ª. Entonces vamos a terminar de leer estos versículos que nos quedan del 15 al 19 para ver qué es lo que dice las escrituras de la 7ª trompeta. Ajá. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rodillas y adoraron a Dios, diciendo: te alabamos, gracias Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que eres y el que era y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la gloria, el galardón a tu siervo, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruirá a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y gran tribulación, granizo. Amén. Gloria a Dios. Vemos entonces que en Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, del 1 al 19, ellos se basan para establecer toda su doctrina en un pasaje que dice que habla de los dos testigos que son llevados al cielo y de la última trompeta que suena. Última trompeta que, por cierto, provoca la adoración de los 24 ancianos en el cielo. Eso es lo que hay. En ningún momento ahí visualizamos que la iglesia es arrebatada, pero eso es lo que ellos, en el texto que ellos se apoyan para decir que ahí es donde va a acontecer el arrebatamiento. Por tanto, ¿qué pasa con esta postura? Esta postura de la medio tribulación, por más que esté tratando de darle sentido a algo, no puede hacerlo, ya que ella carece de total basamento. Y eso lo decimos en la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos que aquí dice: dicha postura se ubica entre la pre y el post tribulacionismo. Por más que se intente darle sentido, no se puede, ya que la misma carece de basamento y, por otra parte, niega algunos principios. Dentro de esos principios está la doctrina de la inminencia. Hay muchas contradicciones, siendo su mayor problema colocar el arrebatamiento en la mitad, ya que de esta manera invalida, niega la doctrina de la inminencia. Nadie sabe cuándo vendrá. ¿Qué pasa? Si ellos dicen que es a la mitad de la tribulación, ya todos sabemos cuándo es, pues. Tienen que pasar 3 años y medio. ¿Y cómo comienzas a contar los 3 años y medio? Aparece el anticristo, ahí comienzas a contar. Cuando aparezca el anticristo y se establezca el gobierno único al mundo entero. Ese día, ese primer día, es el día 1 de los 3 primeros años y medio. Entonces ya de ahí cuentas 3 años y medio, vino Cristo. Entonces, ¿cómo se supone que entonces se cumple la palabra que dice cuando Jesús dijo, y aquí lo tenemos, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, sino ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre? Eso lo dijo Jesús. Y ese basamento de la doctrina de inminencia. Entonces, esta postura, por supuesto, saca de jonrón y saca de jugada
y pierde toda credibilidad, porque lo primero que hace es dejar por fuera el hecho de que nadie sabe el día y la hora. Y ellos están estableciendo un momento preciso para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente. Aquí vemos el esquema de lo que ellos dicen para la medio tribulación. ¿Qué dicen ellos? Que el arrebatamiento, usted lo ve ahí. Dice tribulación, 3 años y medio. Ahí está. Bien la flecha, arrebatamiento. Y después del arrebatamiento, ellos dicen que viene la ira de Dios y la gran tribulación. Esta idea que tienen ellos aquí plasmada, por supuesto, vuelvo y repito, no tiene basamento alguno, tiene toda pérdida de credibilidad, porque no hay basamento en ello, para nada, para nada. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué pasa acá? Aquí nosotros vamos a ver las características y cómo se refuta cada una de ellas. Porque si bien tenemos que ellos dicen que que el apóstol Pablo habló de la última, al sonar la última trompeta, y ellos toman como la última trompeta la séptima, aquí se desarticula. Lo primero, como característica de la medio tribulación, niega y debilita la interpretación dispensacional. O sea, ellos niegan la dispensación, el tiempo. ¿Cómo se refuta esto? Primero y principal, la trompeta de Primera de Corintios es antes de la ira de Dios y la de Apocalipsis es después. O sea, cuando el apóstol Pablo habla de la trompeta, al sonar de la trompeta, está hablando de una trompeta que suena a Dios. Mientras que las trompetas en el Apocalipsis, ¿quién las suena, hermano? Porque ya nosotros vimos eso. ¿Quién suena las trompetas en Apocalipsis? ¿Dios o quién? Los ángeles. Ángeles. Entonces no puede ser la misma trompeta, porque la trompeta que habla el apóstol Pablo, merité. El apóstol Pablo está hablando de una trompeta que toca a Dios, mientras que Apocalipsis habla de las trompetas que tocan los ángeles. Y las trompetas del Apocalipsis es después. Niega la doctrina de convivencia. La primera trompeta es la trompeta de Dios y la de Apocalipsis es del ángel, es lo que venimos diciendo. Niega la iglesia como un misterio. O sea, todo lo que niega y las refutaciones y todo por decir que es en la séptima trompeta y porque es cuando se van los testigos. Niega la iglesia como un misterio. Separa en dos mitades la tribulación. Argumentos en contra de esta teoría de las trompetas las encontramos en Primera de Corintios 15:5, en Primera de Tesalonicenses 4:16, y no es la misma trompeta de Apocalipsis 11:15. Entonces, la refutación completa de las trompetas no es la que ellos establecen. La que establece el apóstol Pablo es la de Primera de Corintios, que es para la iglesia. La primera trompeta antes de las trompetas del Apocalipsis es para la iglesia, y la de la Apocalipsis es para la humanidad que se queda en la tierra. Entonces, vamos a ver un momento, por favor, Primera de Corintios. Yo leo Primera de Corintios 15:5. Acá lo tengo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 5, nos dice de la siguiente manera. Y que apareció a Cefas y después a los 12, ya va. Me fui para donde no era. Ay, mi Dios, no te vale esa cita.
Es raro. Ujú. Ya, me come un número. 1552. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Como dice a la final trompeta, ellos asumen que es la última trompeta del Apocalipsis, pero no es la última trompeta del Apocalipsis, señores. No lo es. Es la trompeta que suena el Señor. No son las de que suena Apocalipsis. No es así. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con eso. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con la trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos aquí claramente, inequívocamente, que no se trata, señores, de la misma trompeta de Apocalipsis. Así que tenemos que tener cuidado con eso, dejando por sentado que la medio tribulación no es correcta. Ahora vamos a pasar a esta hoja de curiosidades. La siguiente hoja, para ir cerrando el punto de la medio tribulación. Curiosidades, interpretación dispensacional. Es el sistema teológico que divide la historia bíblica en distintas administraciones o dispensaciones, en las cuales Dios se relaciona con la humanidad bajo normas específicas. Fundamento, diferencia entre Israel y la iglesia. Israel es su nación, la iglesia es su cuerpo, señores. Necesito que comprendan eso. Israel, su nación, la iglesia, su cuerpo. Dios no ha reemplazado a Israel con la iglesia, señores. No, señor. Hermenéutica literal. Utiliza la interpretación dispensacional. Interpreta las escrituras de manera literal, profecías del Antiguo Testamento. La gloria de Dios. El propósito no es solo la salvación del hombre, es también la revelación de la gloria de Dios. Esto es para conocimiento general, esas curiosidades. Y lo vamos a dejar hasta aquí porque el viernes que viene vamos a la post-tribulación. Entramos a la post-tribulación para el próximo viernes. Ya sí, ya no nos queda la menor duda de que estamos saliendo de las posturas y explicaremos de manera fehaciente que ciertamente creemos en la pretribulación y que nos vamos con Cristo antes de que el anticristo sea revelado. ¿Preguntas? Preguntas. Si no hay preguntas, pasamos a nuestra directora del día de hoy para que ore y despida. Naikeli, pregunta, mi amor. Profe, yo tengo una duda, no sé si a lo mejor se dijo y no lo entendí, pero usted siempre estuvo mencionando en la medio tribulación, a ellos. ¿Y quiénes son ellos? O sea, entiendo que sería como un grupo de personas que creen en esto, pero ¿quiénes son? ¿Es alguna corriente, alguna iglesia, alguna religión específica? Ok. Pensé que me estabas hablando de los dos testigos. Las No, personas. no, no. No, sino que
como quiénes son ellos que creen en esta medio tribulación. Sí, son corrientes cristianas. Bueno, se dicen Ok. cristianas. Sí. Ok. Ellos son personas que en algún momento son cristianos, Ujú. que en algún momento comenzaron bien y no sabemos en qué momento terminaron eh, creyendo en otra cosa. Pero son corrientes cristianas y por eso debemos tener cuidado porque hay muchos, mire, hay demasiadas corrientes en este momento que creen en muchas cosas, incluso cristianos, pastores que salen por las redes como pastores, predicando en base a la post-tribulación. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque sí son corrientes. Ok. Y el problema no es el hecho de que te digan que de repente, bueno, es que Cristo viene, es a la mitad o al final, pero por lo menos creen que viene, ¿sabes? Porque hay gente que incluso está predicando que Cristo no viene. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con eso porque hay algunos grupos que están creyendo en eso y de hecho muchos siguen, no sé por qué, porque realmente uno de los basamentos más pobres es el de medio tribulación, pero sí son cristianos que en algún momento dejaron de creer que la tribulación, el arrebatamiento era antes de la tribulación. Sí, Ok, gracias. de nada, mi corazón, de nada. Eh, de hecho, uno trata de buscar, casi no te los identifican. O sea, es tremendo porque no te los identifican como grupos como tal, o sea, con denominaciones, pues. Pero tú te das cuenta es cuando los escuchas predicando. Por ejemplo, por allí hay un pastor que me da cosita porque tenía predicaciones muy buenas. Y él hoy predica de la post-tribulación. Él dice que no entiende con esos cristianos que están creyendo que no van a pasar por ningún lado, que, o sea, y es tremendo porque hay gente que lo sigue. Y hay personas hoy día, cristianos, que no tienen el basamento porque no leen las escrituras y no ven todo. Por eso es que yo no quise presentarles una sola postura, sino todas y el basamento que es bíblico que tienen. Porque la idea es que nada esté velado, sino que esto es lo que hay, pero ¿quién es el que tiene el verdadero peso bíblico para todo esto? Entonces, la medio tribulación es la que menos basamento bíblico tiene realmente. Ajá. Otra pregunta. Bueno, ahora sí, no hay ninguna. Nuestra hermana Leonela, que está hoy de directora de servicio. Y les recuerdo que mañana tenemos ayuno. Va a predicar el hermano Humberto. La hermana Leonela va a dirigir y va a predicar la primera parte del ayuno, la palabra corta. Le decimos así por decirlo de alguna manera. O sea, el primer mensaje y el segundo mensaje, el amplio lo tiene el hermano Humberto. Y la hermana Leonela mañana va a ser la directora de ayuno. Así que bueno, con nosotros nuestra amada, preciosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Señor, seguimos aquí delante de tu presencia, Padre. Venimos a darte gracias nuevamente, Padre. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias porque fuiste tú y siempre vas a ser tú, Señor. Gracias por exhortarnos, Padre. Gracias por llenarnos con tu palabra, Señor, porque nos estás dando palabra de conocimiento, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú y solo tú, Señor. Utilizando a tu instrumento, Señor, a la pastora Merité, Padre. Gracias, Señor, por esta clase, Señor.
Te pedimos que la bendigas, Señor, la ponemos en tus manos, la entregamos a ti, Padre amado, llénala de ti. Sigue aumentando su fe, Señor, sigue aumentando su convicción de que es un instrumento poderoso en tus manos, Señor, para que siga así, Señor, para que siga en tu camino aún más, Señor, para que siga dando clase, Padre amado, para que siga expandiendo ese ministerio, Señor, de maestra, Señor. Sigue siendo tú en ella, Padre amado. Sigue siendo tú en nosotros, Señor. Gracias por llenarnos de palabras, Señor. Gracias por ese alimento espiritual, Padre amado. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Señor. Gracias porque Maikelis se unió, Señor, porque leyó la palabra, Señor, porque tuvo duda, Padre amado. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por Marianis. Gracias por el pastor Humberto, Señor. Gracias por la hermana María Encarna, Padre. Gracias por mi esposo, Señor. Gracias por la pastora, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor. Que los llenes de tu gloria, Señor. Que aumentes su fe, Padre amado. Que sigas alimentándolos espiritualmente con tu palabra, Padre amado. Sé tú tomando el control de cada uno de nosotros, Señor. Y ponemos en tus manos el ayuno de mañana, Padre amado, para que seas tú tomando el control también de esa actividad, Señor, de ese ayuno, Padre. Para que sigas siendo tú, Señor, hablando a través de nosotros, Padre amado. Sé tú tomando el control del día de mañana, Padre. Sé tú tomando el control de esta noche, Señor. Te pedimos que les des un descanso placentero, Señor, un sueño reparador a cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Padre amado, que descansen, Señor, que sueñen, Señor, háblales en sueños, Padre amado, que puedan hablar contigo, Señor, que puedan verte, Señor, que puedan discernir sobre los sueños, Señor, llénalos de ti, llénalos de tu presencia, Padre amado, bendícelos, Padre, aleja todo mal de ellos, Señor, aleja todo espíritu de pesadillas, Señor, de mal sueño, Señor, aleja todo espíritu de guerra, Señor. Quita toda guerra espiritual esta noche, Señor, y todas las noches de cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Padre, para que puedan descansar, Señor, para que puedan dormir, Padre amado, para el día de mañana, para el gran día de mañana que nos espera, Señor, bajo tu cobertura, Señor, bajo tu día, porque son tus planes, Señor, tu decisión, Señor, es tu accionar, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus manos, Padre amado, para que seas tú tomando el control de nosotros, de nuestras vidas, Señor, y para que tú nos incluyas en tus planes, Señor. Que sea así siempre, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta clase, Señor. Sé tú tomando el control, Padre amado. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre amado. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ay, yo hablando aquí y el micrófono apagado. Bueno, mis amados preciosos, bendiciones. Dios me los bendiga y me los guarde. Gloria a Dios. Amén, amén por esa oración. Sigan orando por mí, por este ministerio. Que el Señor nos siga dando fortaleza, fuerza, sabiduría, inteligencia y que sea Él y no nosotros. Amén. Bueno, mis amados, descansen. La paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus hogares. Los cubro con la sangre de Cristo que tiene poder. Que sea el Señor guardándolos esta noche. Y que si mi Cristo, nuestro Cristo viene hoy, esta noche nosotros nos podamos ir con Él. Amén. Bendiciones de lo alto. Amén. Amén.